Buen día, compañeros. El día de hoy abordaremos el tema trastornos del calcio y fósforo. Nuestro equipo está conformado por Paulette Flores, José Gutiérrez, Karen Becerra y su servidora Olivia Moreno. A lo largo de la exposición, abarcaremos distintos puntos que nos ayudarán a comprender el porqué de estos trastornos, ya que hay una disfunción en la homeostasis cálcica, donde está incluida la paratormona, la calcitonina y la vitamina D. Y veremos que como consecuencia se va a crear una hipo o hipercalcemia, provocando una hipo o hiperparatiroidismo, y asimismo de los otros minerales que están incluidos como una hipo e hipermagnesemia o una hipo e hiperfosfatemia. Comenzamos. Homeostasis cálcica. Primero, recordaremos qué es la homeostasis. Sabemos que es este conjunto de fenómenos que nos ayudan a tener un equilibrio, permitiendo que se mantenga pues una constancia entre la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. Y bueno, este conjunto de fenómenos son dependientes de la existencia de adecuadas concentraciones, tanto intra como extracelulares, del calcio, fósforo y magnesio. El organismo pues se va a encargar que los niveles séricos de estos minerales, calcio, fósforo y magnesio, estén dentro de unos límites muy estrechos y por tanto sean estables para este estricto equilibrio o balance entre entrada y salida del líquido extracelular. Entonces, la conservación de este equilibrio o también llamada homeostasis están implicados principalmente en tres órganos: en el intestino, hueso y riñón, que son los que determinan el destino final del calcio. Las denominadas hormonas calciotrópicas, como paratormona, calcitonina y los metabolitos de la vitamina D, van a regular todos estos procesos. El calcio en el cuerpo humano. Bueno, el calcio es el mineral más abundante dentro de nuestro organismo. El adulto promedio tiene alrededor de 1 kilogramo de calcio, y de este kilogramo, el 98% está en nuestros huesos, pero está en forma de fosfato de calcio. Aquí les puse la fórmula del fosfato de calcio. Bueno, este fosfato de calcio está implicado pues en muchos procesos dentro del organismo, y les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda superior, la excitabilidad nerviosa y muscular. Y pues eso nos da a entender que está implicado en mecanismos de excitación y contracción de los miocitos. Del lado derecho, parte superior, vemos la liberación de los neurotransmisores. Y como tal, nos hace pensar que va a estar involucrado en vías de traducción de señales intracelulares. Y sí, ya que puede ser el segundo o tercer mensajero de alguna de las vías. Y aquí en la parte de abajo puse a la cascada de la coagulación, ya que el calcio puede ser utilizado como un cofactor por algunas enzimas. El calcio está involucrado en tantos procesos del organismo que es por eso que es importante mantener su homeostasis. Aquí quiero hacer hincapié en que hay que tener mucho cuidado en la excitabilidad nerviosa. ¿Por qué? Bueno, sabemos que el calcio va a afectar la permeabilidad de las membranas nerviosas al sodio, lo que pues explicaría la facilidad con la que se van a desencadenar los potenciales de acción. Entonces, por estas y muchas más razones, las concentraciones que son extracelulares de este mineral se van a conservar en límites estrechos gracias a mecanismos de retroalimentación, donde va a participar la paratormona, pero eso se los voy a explicar más adelante. Y en la parte inferior izquierda incluí a la paratormona y el metabolito de la vitamina D, ya que ellas están involucradas en la traducción de señales, lo que nos hace pensar que la homeostasis cálcica es tan importante que involucra a estas hormonas a participar para mantener su equilibrio. Si hay un desequilibrio en esta homeostasis, se puede provocar una hipo o hipercalcemia, que son muy comunes
pero que posteriormente mis compañeros van a explicar. Esta homeostasis cálcica va a tener diferentes funciones orgánicas para mantener el equilibrio. Ya les había mencionado que el 98% del calcio lo encontramos en los huesos. Pero ¿dónde está el otro 2%? Bueno, ese 2% está extracelularmente y está presente en tres formas distintas. El primero es el ligado a proteínas. Y aquí en la parte inferior izquierda les puse a la albúmina. ¿Por qué a la albúmina? Bueno, esta albúmina, como recordatorio, es la proteína que está en mayor proporción en el plasma sanguíneo. Es rica en azufre y es soluble en agua. Por ejemplo, si tenemos una baja concentración de esta albúmina provocándonos, pues obviamente una hipoalbuminemia, vamos a tener una hipocalcemia. ¿Por qué? Porque no habrá una proteína que nos transporte el calcio. La segunda forma es el calcio libre o ionizado. Esto pues quiere decir que los átomos o moléculas que están cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto a un átomo o una molécula neutra. Y este está pues casi igual en proporción entre el 40 y el 50% que el ligado a proteínas. Y por último, el formador de complejos difusibles con citrato, acetonas y fosfato. Les puse en la parte superior derecha alguna de sus fórmulas. La primera es el citrato, el segundo es las acetonas y el último es el fosfato. Muy bien, entonces, por ejemplo, si el calcio formador de complejos que son difusibles se utiliza el citrato, es para el buen regulador de la acidez. O por ejemplo el fosfato, que son sales o ésteres del ácido fosfórico, que también ayudan al proceso de la homeostasis. Y aquí en la parte inferior derecha les puse el pH, ya que el pH es muy importante para este equilibrio ácido-base, porque puede modificar el calcio ionizado, lo que nos puede provocar una alcalosis. Bueno, ahora les voy a hablar de estos dos minerales, que es el fósforo y el magnesio, que son minerales que también están involucrados en la homeostasis del calcio. El fósforo, el 85% se encuentra en el esqueleto y el fosfato, que está de forma plasmática, interviene en casi todos los procesos metabólicos y se dividen en tres. Como lo vimos en el calcio, es el que está unido a proteínas, el ionizado y el formador de complejos. Aquí el más abundante es el ionizado, que anteriormente ya expliqué por qué está ionizado. La absorción del fósforo que nosotros ingerimos llega al intestino y es muy eficaz, ya que se absorbe alrededor del 70 al 80%. Después va a ser eliminado por el riñón, que es el órgano más importante que controla el fósforo, y se reabsorbe por el túbulo proximal entre el 50 y el 90%. Pero la cantidad eliminada, que va a ser por vía urinaria, solamente está determinada por la cantidad de fósforo que tú consumas. Les voy a poner un ejemplo. Si hay una disminución en la sobrecarga de fósforo, se provoca una reabsorción tubular proximal, por lo tanto disminuye la fosfaturia. Pero si esta cantidad que está llegando al riñón aumenta, no se reabsorbe. Entonces, aquí al lado del riñón les puse a la paratormona, porque esta es la que va a ayudar a la eliminación del fósforo por la orina. El magnesio. El magnesio, que es otro mineral importante, ocurre como en el calcio y en el fósforo. La mayor parte se encuentra en los huesos, el 67%. Y el magnesio sérico, al igual que el fósforo, el principal está en su forma ionizada, que es del 55 al 65%. Bueno, aquí en la parte inferior izquierda les puse al magnesio, y esto que ven al lado es la adinosintrifosfato. La puse porque el magnesio se une al ATP, y esto es porque es fundamental para todas las reacciones metabólicas. Bueno, sabemos, aquí vemos a la adenina unida a la ribosa y a sus tres fosfatos. Mediante una fosforilación oxidativa perderá un fosfato y se convierte de ATP a ADP, y así obtiene energía el cuerpo para todas sus reacciones metabólicas.
Entonces vemos que el magnesio, aunque no esté en altas concentraciones, es importante. Después de haber descrito estos minerales, ahora sí nos vamos a adentrar un poco más a la eficacia de esta homeostasis para la captación de calcio en el tubo digestivo, que va a depender del estado fisiológico de cada persona. Este porcentaje de captación es mayor en niños y mujeres embarazadas o las que estén lactando, y disminuye conforme crecemos, es decir, durante el envejecimiento. Y bueno, todo este proceso es regulado por un mecanismo de retroalimentación que nos ayuda a conservar estas concentraciones de calcio extracelular dentro de los límites fisiológicos. En medio, observamos el calcio que está en circulación. Si disminuye, hace que aumente la paratormona, ya que va a provocar que se active el receptor de calcio en las células paratiroideas. Ahí está ese receptor en la parte superior derecha. Luego, la paratormona va a hacer que se intensifique esa reabsorción tubular del calcio y la resorción en el hueso. La resorción ósea es este proceso donde los osteoclastos eliminan el tejido óseo, haciendo que se liberen minerales. Y es ahí donde caes en cuenta que es cuando entra el magnesio, el fósforo, el calcio. Y como resultado, hay una transferencia pues del ion calcio desde la matriz ósea a la sangre. Esto va a estimular al metabolito de la vitamina D y va a actuar en el intestino para intensificar la absorción del calcio, que esto da como resultado la normalización de la calcemia. Ahora sí, nos vamos a adentrar a la paratormona. La paratormona, de manera general y como recordatorio, sabemos que está ubicada en la glándula tiroides. Esta glándula está situada en la parte frontal del cuello a la altura de las vértebras C5 y T1, junto al cartílago tiroides. Yace sobre la tráquea que rodea hasta alcanzar posteriormente al esófago y está cubierta por una musculatura pretiroidea. Ahora sí a lo que nos compete. La PTH o paratormona es un polipéptido grande de 84 aminoácidos que fue producido por la glándula paratiroides. La PTH se va a metabolizar en la glándula paratiroides y en catalizaciones extraglandulares. Y se van a formar dos fragmentos, el carboxiterminal y el aminoterminal. El carboxiterminal en la parte inferior izquierda es el inactivo y el fragmento en la parte superior izquierda, el aminoterminal, es nuestra parte activa. La paratormona está regulada por el calcio. Si hay una disminución de calcio, se activa la excreción de la paratormona. También el magnesio regula de una forma similar la secreción de la paratormona. Bueno, hay que recordar que este calcio es calcio libre. Recordemos que el calcio libre está en una pequeña proporción, pero es importante. Bueno, aunque se ha demostrado que la secreción de la paratormona defectuosa, por ejemplo, en una situación de hipomagnesemia, sea grave o mantenida, va a actuar sobre algunos receptores de membrana. Y aquí en la parte inferior derecha pongo el magnesio, que también se encuentra de forma libre, que ayuda para la regulación de esta paratormona. Bueno, aquí observamos un esquema donde sintetiza todas las funciones de la paratormona en los diferentes órganos. Por ejemplo, en el hueso, que va a favorecer la reabsorción ósea, haciendo que se libere calcio, habíamos ya platicado de esto. Y en el riñón, que va a inhibir la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal, lo cual va a provocar una fosfaturia. Aumenta la reabsorción de calcio y va a favorecer la eliminación del bicarbonato, provocando pues una acidosis metabólica. Y también se va a estimular la conversión del metabolito de la vitamina D al estimular a la 1-alfa hidroxilasa. Entonces aquí vemos cómo
cómo está involucrada ya en el calcitriol, que bueno, como dato interesante, se utiliza para tratar el hipotiroidismo, que después van a platicar mis compañeros de eso. Y también ayuda a tratar la enfermedad metabólica de los huesos en las personas y en el riñón. Entonces, pues este calcitriol, pues se dio gracias a esta estimulación de la 1-alfa hidroxilasa en su forma activa de la vitamina D. La calcitonina. Bueno, la calcitonina es una hormona peptídica que está conformada por 32 aminoácidos. Esta pues interviene en la regulación del metabolismo del calcio y fósforo y pues es producida por las células que están en la tiroides. Bueno, interviene en la regulación del calcio y pues su actividad principal o su función es inhibir la resorción ósea. Ya hemos platicado de esto, quiere decir que no se van a liberar estos minerales, por lo que pues obviamente va a haber un depósito y eliminación de calcio y fósforo en el hueso mediante pues una reducción de la actividad de los osteoclastos. Y pues la actividad de absorción y remodelado del hueso pues ya no va a ser posible, como quien dice. Entonces la calcitonina produce una disminución de los niveles de calcio en sangre, provocándonos una hipocalcemia. Bueno, aquí lo que nos debe importar es que la calcitonina está en un proceso laboratorial para ser utilizada en procesos de remedios, para utilizarse en enfermedades como la osteoporosis. Porque bueno, a pesar de que la calcitonina es un hormona importante en otras especies, en el humano no lo es. Bueno, no es importante para la homeostasis cálcica. La vitamina D. Bueno, la vitamina D, también denominada calciferol, es una vitamina liposoluble que ayuda a la formación normal de los huesos y los dientes, ya que absorbe el calcio a nivel intestinal. Si hay una deficiencia de la vitamina D, puede causar osteoporosis y raquitismo. La vitamina D la podemos obtener de dos maneras. La primera es mediante exposición a los rayos solares ultravioleta o por la dieta, el consumo de alimentos ricos de esta vitamina, por ejemplo en la leche o en el huevo, alimentos básicos. Pero bueno, una de estas funciones de la vitamina D, y que es la principal, es ayudar al cuerpo a absorber el calcio. Uno de los minerales esenciales para la formación normal de huesos, ya que en la infancia se utiliza para producir y mantener nuestro sistema óseo. La vitamina D va a desarrollar un papel indispensable en el mantenimiento de todos los órganos y tiene varias funciones. Por ejemplo, la regulación de los niveles de calcio y fósforo en sangre, o la promoción y absorción intestinal de fósforo y calcio a partir de alimentos y la reabsorción de calcio a nivel renal. También participa en el desarrollo del esqueleto mediante la contribución de la formación y mineralización ósea. Interviene en procesos del sistema inmunológico y pues se dice que podría tener propiedades antitumorales. Y otra de sus funciones es que actúa para el antienvejecimiento. A manera de resumen o síntesis de todos los conocimientos que hemos adquirido, me gustó este esquema para simplificar lo que fue la homeostasis del calcio. Hay dos rutas nada más, la mediada por la paratormona o por la calcitonina. Entonces observamos aquí el calcio en circulación. Lo que es mediado por la paratormona, que fue sintetizada por la glándula paratiroides, va a propiciar una reabsorción de calcio en el riñón y asimismo la formación del metabolito de la vitamina D. En el intestino delgado va a aumentar la absorción de calcio
y en el hueso la reabsorción ósea. Y en conjunto va a hacer que aumente el calcio en circulación, que sabemos que gracias a la albúmina se da este proceso para que pueda ser transportado el calcio. La otra ruta es la de la calcitonina, que esta pues fue sintetizada por la glándula tiroides. Va a aumentar la secreción de la calcitonina, haciendo que disminuya la reabsorción de calcio, que es lo contrario a lo que hace el aparato hormona. Va a disminuir la absorción de calcio en el intestino delgado, igualmente lo contrario, y en el hueso, disminución de la reabsorción ósea. Por lo tanto, va a disminuir los niveles de calcio en sangre. El beneficio o la parte buena de ello es que va a hacer que ya no haya dolor óseo, que ya no exista ese dolor y por eso se está utilizando para tratamiento pues terapéutico. Y a manera de síntesis he colocado este cuadro comparativo para comprender las principales funciones y saber la importancia tanto del aparato hormona, de la vitamina D y de la calcitonina. En el sistema óseo, la PTH y la vitamina D van a aumentar la reabsorción ósea. En la PTH provocando una hipercalcemia. Si está aumentando la reabsorción ósea, quiere decir que se están liberando los minerales, lo contrario a la calcitonina que la va a inhibir, que se va a utilizar de forma terapéutica para la disminución del dolor óseo. Por eso es utilizada en enfermedades como la osteoporosis. En el sistema renal, la paratormona y la vitamina D aumentan la reabsorción de calcio y fósforo. Y en la paratormona vemos que va a producir una hipofosfatemia. Y la calcitonina, en vez de reabsorber, va a excretar el calcio y el fósforo. Vemos cómo la PTH y vitamina D comparten su funcionamiento y la calcitonina hace lo contrario. Y en el sistema digestivo, pues no está mediado por la vitamina D. Aquí no vemos que haya un conjunto. Y la vitamina D, pues va a aumentar la absorción tanto de calcio y fósforo en la hipercalcemia y en la hiperfosfatemia. Y pues en la calcitonina no se sabe cuál es el funcionamiento. Hablando de la hipercalcemia, se define como la situación en la que hay una concentración de calcio plasmático mayor a 10.5 miligramos por decilitro. Hay varios niveles, no oficiales, pero podemos distinguirlos sobre todo en el abordaje clínico. Niveles leves de hipercalcemia son de 10.5 a 12 miligramos por decilitro. Moderado cuando está entre 12 y 14 y grave cuando supera los 14. Ahora, cuando estamos hablando de mayor cantidad, que es entre 14 y 15 miligramos por decilitro, eso ya estamos hablando de una crisis hipercalcémica, que es una emergencia médica. Esta se va a distinguir porque vamos a ver un proceso de deshidratación, insuficiencia renal y obnubilación progresiva. Claro, junto con todas las demás características clínicas que se presentan más adelante. Bueno, si no estamos en esa situación, hay que descartar una pseudohipercalcemia, en la que las elevaciones de calcio en el plasma no son propiamente porque hay una demasiada concentración, sino porque las proteínas plasmáticas que lo transportan están elevadas, en especial la albúmina. Muy bien, ya yéndonos un poco a la etiología, hay que considerar esto. Más del 90% de los casos de hipercalcemia son debido a neoplasias o a hiperparatiroidismo primario. Entre la clasificación que más es útil para las etiologías de la hipercalcemia están estos tres mecanismos, estas tres clasificaciones o categorías. 1. Aumento de la reabsorción ósea. 2. Aumento de la absorción digestiva. O 3. Disminución de la excreción renal de calcio.
El hiperparatiroidismo primario lo vamos a encontrar en el aumento de la reabsorción ósea. El hiperparatiroidismo se subdivide a su vez en primario y secundario de acuerdo a cuál es la causa que genera el aumento de la secreción de paratormona. El hiperparatiroidismo primario es un trastorno generalizado del metabolismo del calcio y los fosfatos por un aumento de secreción de paratormona, con niveles de esta mayores a 55 picogramos sobre mililitros. La secreción sostenida y elevada de paratormona produce hipercalcemia, aumento de la reabsorción de calcio y aumento de la síntesis de calcitriol. Todo esto estimula la reabsorción ósea. La hipercalcemia es incapaz de suprimir la secreción aumentada de paratormona. Entre las causas del hiperparatiroidismo encontramos que el 85% de los casos es generado por un adenoma paratiroideo único, donde solamente una glándula hiperfunciona, o múltiple, donde todas las glándulas hiperfuncionan, a lo que se le llama hiperplasia paratiroidea de células principales. El 10% de los casos es generado por una hiperplasia y solo el 1% es generado por un carcinoma de tiroides. Los defectos genéticos encontrados en hiperparatiroidismo son 3. 1. Sobreactividad de protooncogenes que inducen al crecimiento celular incontrolado. 2. Pérdida de la función de los genes supresores de tumor. Y 3. El oncogen ciclina D1 está implicado en el 20 a 40% de los adenomas paratiroideos. Se han encontrado factores de riesgo que inducen al hiperparatiroidismo, de los cuales son exposición a la radiación, sobre todo en edad pediátrica, historia familiar de síndromes de neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 o 2, hiperparatiroidismo familiar y tumor de maxilar inferior. En epidemiología encontramos que se genera más en adultos mayores a 45 años y se da 3 a 1 más en mujeres que en hombres. El 80% de los casos son asintomáticos y la hipercalcemia se descubre de manera fortuita. Al hiperparatiroidismo primario asintomático se le define como hiperparatiroidismo confirmado por datos bioquímicos. Si los pacientes llegaran a presentar manifestaciones clínicas, estas por lo general son de tipo renal u óseo. En cuanto a lo renal, si el diagnóstico es temprano, menos del 20% presenta complicaciones renales, las cuales son episodios de nefrolitiasis por depósitos de cristales de calcio. La formación de grandes cálculos puede producir obstrucción e infección de vías urinarias y todo esto genera un deterioro de la función renal. Las manifestaciones renales se presentan en personas con adenomas pequeñas y niveles de paratormona no tan altos, pero que tiene una duración más larga la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones óseas, todo es dado por alteraciones del recambio óseo con pérdida progresiva de los minerales óseos. Puede ser asintomático o producir dolor local e incluso fracturas patológicas. Estas personas presentan tumores más grandes y con niveles de paratormona más altos. La osteitis fibrosa quística es la principal manifestación clínica del hiperparatiroidismo en cuanto al sistema óseo, que es la disminución del número de trabéculas, aumento de los osteoclastos gigantes y la sustitución de los componentes de la médula ósea por fibrosis. Todo esto genera que la densidad cortical ósea se reduzca, generando osteopenia general o circunscrita y algo llamado cráneo en pimienta y sal. Puede aparecer debilidad de los músculos proximales, pero eso ya es más enfocado a otro sistema. En cuanto a las manifestaciones en el sistema cardiovascular, el 70-80% de los pacientes presenta hipertensión. Algunas otras complicaciones son hipertrofia del ventrículo izquierdo, defectos funcionales del corazón y disfunción endotendial. Todas estas son reversibles después de la cirugía, a excepción de la hipertensión. En el sistema gastrointestinal se puede presentar gastritis, úlcera péptica, dolor abdominal impreciso, pancreatitis aguda o colelitiasis. Tras la intervención quirúrgica, se produce recuperación de un 10 al 12% de densidad de masa ósea en el primer año y las manifestaciones renales y en general, a excepción de la hipertensión, como ya se mencionó, suelen remitir. Todo esto es después de la paratiroidectomía. El diagnóstico suele ser dado por niveles de paratormona elevados, hipercalcemia persistente o intermitente. Por lo general, las personas asintomáticas lo dan 1 miligramo mayor del límite, hiperuricemia, fosfato en el límite inferior a lo normal y las variaciones de la vitamina D están aumentados. El hiperparatiroidismo secundario suele ser dado por una hipocalcemia de cualquier causa que estimula la secreción de paratormona. Esto, cuando es crónico y sostenido, también estimula el crecimiento glandular, lo que produce así el hiperparatiroidismo secundario. Este habitualmente se corrige tras tratar la causa responsable de hipocalcemia. Y pues es dado porque las paratiroides responden al descenso de calcio sérico, lo que intenta compensar.
Por lo general, un ejemplo suele ser dado en la enfermedad renal crónica, lo que disminuye el calcitriol y el aumento del fosfato. Estas dos acciones disminuyen el calcio sérico, lo que hace que se produzca más paratormona. Los niveles elevados de paratormona producen la resorción ósea. Otras causas pueden ser malabsorción crónica, déficit de vitamina D, serán mencionadas posteriormente. Por lo general, las manifestaciones clínicas son al igual que el hiperparatiroidismo primario. Inicialmente es asintomático, pero después vienen las manifestaciones renales y óseas, que son totalmente parecidas e idénticas al hiperparatiroidismo primario, solo que estas tienen una progresión más lenta. Y se añaden otras manifestaciones como lo son el ojo rojo, que es depósito de calcio en la conjuntiva, y pueden presentarse pseudogota y calcificaciones cutáneas. Ciertas condiciones clínicas se asocian frecuentemente con el hiperparatiroidismo secundario, las cuales son insuficiencia renal crónica, como ya se mencionó, deficiencia de calcio o vitamina D por ingesta inadecuada, alteraciones congénitas, disminución de la absorción por una cirugía, un trastorno hepatobiliar, síndromes de mala absorción. También puede ser la insuficiencia dada por fármacos que interfieren con la secreción de paratormona, como el litio, o con el metabolismo de la vitamina D. También puede ser dado por la hiperfosfatemia, hipomagnesemia grave o hipoparatiroidismo. Cuando se habla de la hipercalcemia por un aumento de la absorción intestinal, vamos a encontrarlo en dos vías. Puede estar asociado a menor excreción renal o asociado a un aumento de la vitamina D. Si se habla de la menor excreción renal, vamos a ver que esto sucede en dos patologías concretas, en la insuficiencia renal crónica y en el síndrome de leche y alcalinos. Cuando se trata de la insuficiencia renal crónica, esto se debe a que en su tratamiento se utilizan grandes cantidades de calcio para captar fósforo. Y en el síndrome de leche y alcalinos, la alcalosis metabólica va a estimular la reabsorción tubular de calcio. En la imagen podemos ver una calcificación en el octavo espacio intercostal. Se está depositando fuera del hueso. Cuando se habla de un aumento de la vitamina D, puede ser que la administración de dosis altas de calcidol o de vitamina D en su forma nativa vayan a causar la hipercalcemia e hipercaluria. Esto va a ser difícil de controlar porque la vitamina D en la forma activa se va a depositar en músculo, hígado y tejido adiposo, y en la forma de calcidol se va a salir del organismo entre 24 y 48 horas. Ahora, otra forma en que no es por la ingesta, si esto es por una sarcodiosis. Esto va a favorecer una mayor producción de la 1,25 hidroxivitamina D, que va a aumentar la absorción intestinal de calcio. Otras causas que se pueden encapsular en la disminución de excreción renal puede ser en la insuficiencia renal aguda o en la hipercalcemia hipocaluria familiar. Cuando hablamos de la insuficiencia renal aguda, esto sucede específicamente si se trata de la forma intrínseca y además que esté cursando con necrosis tubular aguda. En su desarrollo, cuando está en la fase poliúrica, se puede observar hipercalcemia principalmente por la movilización de calcio acumulado en el músculo lesionado. Esto también se conoce como una rhabdomiólisis. Y si se habla de la hipercalcemia hipocaluria familiar, esto es un trastorno autosómico dominante que va a estar caracterizado por la hipercalcemia asociada a una excreción urinaria de calcio excesivamente baja y a una concentración sérica de PTH normal. Esta mutación lo que hace es que va a ser un cambio o una alteración en el receptor de calcio de las paratiroides y del túbulo renal. Ok, en la hipercalcemia asociada a neoplasias vamos a tomar en cuenta que esta es la segunda causa más frecuente, solo atrás del hiperparatiroidismo primario. Cuando se habla del ámbito hospitalario, de hecho esta es la principal causa. Tan común es que del 10 al 20% de los enfermos por un proceso neoplásico va a desarrollar esta condición de hipercalcemia. Hay tres
tres tumores o tres procesos neoplásicos que son los más comunes asociados a la hipercalcemia. Es cáncer de mama, pulmón y mieloma múltiple. Hay tres mecanismos principales por los cuales sucede esto. Número uno es que hay una destrucción osteolítica por el mismo proceso o por el mismo crecimiento de la neoplasia. Puede ser también que se esté secretando factores que vayan a estar estimulando la reabsorción osteolítica del hueso, o puede ser que haya una producción ectópica de la PTH, y dentro de esto mismo puede que haya una liberación a la circulación de proteínas relacionadas con la PTH. Ahora bien, también bueno, en la imagen podemos ver ya lo que es propiamente la neoplasia en el hueso, pero hay que considerar que rara vez va a ser un osteosarcoma, diciendo que se va a desarrollar primero en el hueso. No es poco frecuente o no es algo que se deba descartar, pero en la mayoría de los casos va a ser por una metástasis, ya sea por la circulación o por vía hematológica o linfática. Entre las neoplasias que pueden causar la hipercalcemia, una de las más destacadas está el feocromocitoma. La hipercalcemia se va a estar relacionado en estas circunstancias por un hiperparatiroidismo primario que va a estar al mismo tiempo relacionado con síndromes de neoplasias endocrinas múltiples. Estos son síndromes. Este síndrome consiste en un grupo de enfermedades congénitas causadas por lesión proliferativa, puede ser hiperplasia, adenoma o carcinoma, en múltiples órganos endocrinos. Una causa no tan común, pero que sí se puede destacar, es el síndrome de Werner. Va a haber en esta condición o en este síndrome vamos a tener una tríada de tumores que van a atacar las paratiroides, los islotes de Langerhans y la adenohipófisis. Por último, entre las causas de reabsorción de calcio intestinal está el síndrome de Williams. Este es un defecto congénito del desarrollo que va a cursar con muchas otras patologías, con esteatosis aórtica, supraventricular, retraso mental, dismorfia facial, etc. Pero por lo que nos interesa y por lo que vamos a encontrar usualmente hipercalcemia es por la hipersensibilidad a la vitamina D. Esto va a generar que haya una mayor reabsorción de calcio intestinal y por lo tanto eso es lo que nos da la hipercalcemia. En la cuestión clínica no nos vamos a encontrar con ningún síntoma a menos de que sea una hipercalcemia a nivel moderado, entre 2 y 14 miligramos por decilitro. La clínica suele ser muy general, podemos encontrar cansancio, confusión, náuseas, vómitos, estreñimiento, etc. Ya en los signos, si nosotros tomamos un electrocardiograma, vamos a poder ver el acortamiento del intervalo QT y también es posible que curse con una diabetes insípida nefrogénica. En los casos más extremos, como en la crisis hipercalcémica, nos vamos a encontrar con calcificación de tejidos blandos, como lo puede ser los músculos, las articulaciones, los ligamentos, etc. En el apartado del diagnóstico, lo primero que se tiene que establecer son los criterios clínicos de cada una de las posibles patologías, recordando que lo más probable es que nos encontremos con un hiperparatiroidismo o una neoplasia. Y en el apartado de la neoplasia, recordar cuáles son las tres más importantes, que es de mama, pulmón o mieloma múltiple. Además de eso, hay que considerar la presencia o ausencia de síntomas, recordando que los síntomas no van a aparecer sino hasta que los niveles de calcio superan los 12 miligramos por decilitro, y los datos de cronicidad. ¿Esto por qué es? Porque si el paciente refiere síntomas por un tiempo mayor de un año, esto nos está hablando muy probablemente de un proceso neoplásico y en específico de un tumor maligno.
De acuerdo. Ahora, lo primero que se tiene que hacer es tomar los niveles de PTH. La PTH la podemos encontrar entre 10 y 65 nanogramos sobre decilitro. De aquí hay dos vías. Si está aumentada o normal, o si está baja o inhibida. Si la tenemos normal o aumentada, lo que tenemos que considerar ahora ¿cómo se llama? El cociente de calcio creatinina, que se mide en gramos por decilitro. Y esta misma tiene dos variantes. Si es mayor o menor a 0.0 mayor o menor de 0.04 miligramos por decilitro. Cuando en el caso de que esté baja o inhibida, a continuación se tiene que determinar las concentraciones circulantes tanto de vitamina D como de la 1,25 hidroxivitamina D. Ahora, de la hipocalcemia, este consiste en un descenso de las concentraciones plasmáticas de calcio por abajo de 8.5 miligramos por decilitro. Igual que en la hipercalcemia, también hay que descartar la alteración de la albúmina y de otras proteínas plasmáticas que transportan el calcio. La hipocalcemia puede clasificarse en nivel leve de 8.5 a 8 miligramos por decilitro o nivel grave igual o menores a 7.6 miligramos por decilitro. En la etiología de la hipocalcemia tenemos que puede aparecer por dos mecanismos o por dos clasificaciones. Uno, por la salida de calcio al compartimento sanguíneo, o dos, por una disminución del aporte de calcio tanto del aparato o del sistema digestivo como del sistema óseo. Cuando hablamos de hipocalcemia causada por una salida del compartimento sanguíneo, tenemos múltiples patologías que nos pueden derivar en esto. Una de ellas es la hiperfosforemia. Lo que va a suceder es que se van a formar complejos de fósforo y calcio que se van a estar depositando en tejidos blandos, muy similar a la situación que pasa con la hipercalcemia. Otra patología que tenemos son las metástasis osteoblásticas. Esto se acompaña de una aposición de calcio en el hueso y que posteriormente va a estar siendo eliminado como ocurría en otras situaciones normales. Va a ocurrir por una de tres vías: hematogénea, linfática o por excreción directa en heces o en orina. Y en la pancreatitis aguda vamos a tener una liberación y activación de enzimas pancreáticas que van a destruir el tejido pancreático. Esto nos va a tener derivando en una saponificación de calcio en la cavidad abdominal, por lo que se va a estar juntando ahí y no lo vamos a tener presente en la circulación. Ahora, también un caso muy parecido que en las neoplasias es el síndrome del hueso hambriento. ¿En qué consiste? El síndrome del hueso hambriento consiste en un aumento de la captación a nivel óseo de calcio. Inicialmente existe un exceso de hormona paratiroidea, lo que estimula la actividad osteoclástica, causando una desmineralización de la matriz ósea y liberando calcio del torrente sanguíneo. Aunque pensemos que esto nos puede derivar o nos puede favorecer una hipercalcemia, lo que va a suceder es de que va a haber una actividad osteoblástica que va a resultar en un incremento de la captación de calcio y fosfato y magnesio al tejido óseo. Esto va a ser como un tipo de ¿cómo decirlo? De montaña rusa, en la que primero vamos a tener niveles altos de calcio en una hipercalcemia y posteriormente por la actividad reguladora vamos a tener niveles bajos de calcio sanguíneo. Ahora, hablando de la hipomagnesemia, existen dos mecanismos por las cuales esto nos va a derivar en una hipocalcemia. Puede ser por una alteración en la secreción de la PTH, esto es por una depresión intracelular que va a impedir la fusión de las vesículas intracelulares, o por una disminución en la respuesta periférica de la propia PTH. Otra causa de hipocalcemia es una falta en el aporte de la vitamina D. Aquí lo principal
es porque no lo consumimos suficiente en la dieta, pero también puede cursar por una producción endógena muy deficiente, o por una mala absorción de la vitamina D. Y en los casos crónicos, esto se acompaña de osteoporosis. El hipoparatiroidismo engloba un grupo de enfermedades con déficit en la síntesis y secreción de paratormona, con niveles de esta menores a 10 picogramos sobre mililitro. Esto es condicionado por la disminución de la calcemia, que es una de las causas más frecuentes del déficit de paratormona. En cuanto a la etiopatogenia, encontramos que puede ser por anomalías en el desarrollo de las glándulas paratiroides asociado o no a otras malformaciones, destrucción o infiltración de las paratiroides y alteración en la síntesis y secreción de paratormona. El hipoparatiroidismo se clasifica en 3. El idiopático, que es un defecto aislado de la función paratiroidea, que se asocia a puede ser que se asocie a otras endocrinopatías u hereditario sin alteraciones asociadas. Hay un hipoparatiroidismo postquirúrgico, puede ser el permanente, cuando se retira todo el tejido paratiroideo, o funcional tras la resección de un adenoma productor de paratormona o una cirugía de la tiroides. Pues después se quita. Y el transitorio, causado por hipomagnesemia, que es un hipoparatiroidismo funcional como el que se mencionó anteriormente. La fisiopatología del hipoparatiroidismo en sí es muy sencilla. La disminución de la paratormona produce hipocalcemia. Esto está dado porque disminuye la absorción intestinal del calcio, disminuye la reabsorción ósea y disminuye la reabsorción tubular de calcio a nivel renal. También es disminuido el AMP cíclico nefrogénico y la excreción urinaria de fosfato, lo que produce que la síntesis de calcitriol sea defectuosa, y esto mismo produce una hiperfosforemia. Existen otras causas de la deficiencia de paratormona, como lo puede ser el síndrome de DiGeorge, en el que se encuentra ausencia de las glándulas paratiroides por displasia del timo y malformaciones cardiovasculares. También puede ser dado por hemocromatosis, que es el infiltrado de hierro al tejido paratiroideo, o la enfermedad de Wilson, que es la infiltración del cobre de igual forma al tejido paratiroideo. Esto es dado de manera muy, muy rara, pero puede ser posible y se tiene que hacer un diagnóstico diferencial. En cuanto a la clínica, los signos y síntomas son derivados de la hipocalcemia totalmente. Se presenta papiledema, tetania, uñas ásperas y quebradizas, piel secas, y entre otras manifestaciones como crisis convulsivas, alteraciones dentales, calcificaciones de los pequeños vasos, y signo de Farr, que es síndrome de Farr, que son calcificaciones de los ganglios basales. El diagnóstico está dado totalmente por la bioquímica. Una hipocalcemia e hiperfosfaremia con función renal adecuada. El calcio ionizado está menor a 4 miligramos por litro. La paratormona sérica está baja o incluso indetectable, y la excreción de calcio urinario y de AMP cíclico nefrogénico está reducida, al igual que el calcitriol. El pseudohipoparatiroidismo es causado por la resistencia a la acción de la paratormona en sus órganos llana, es decir, riñón y hueso. Cursa con hipocalcemia, hiperfosfaremia, pero presenta concentraciones elevadas de paratormona. Existe una clasificación tipo 1A, que es la más frecuente. Se le llama también osteodistrofia hereditaria de Ullrich. Los pacientes presentan un calcio bajo, con fósforo alto, al igual que los pacientes con hipoparatiroidismo, pero los niveles de paratormona son elevados, como ya se mencionó. El tipo 1B son las mismas manifestaciones, pero a diferencia de la tipo A, no hay características somáticas asociadas a la de osteodistrofia. Y la tipo 2, los pacientes no presentan características somáticas que pues no se mencionan, pero son relacionadas a la tipo 1A, pero tienen hipocalcemia igual, hiperfosfaremia, paratormona alta, pero son capaces de inducir la producción de AMP cíclico nefrogénico sin respuesta a él. Lo que indica que el defecto de la acción hormona reside en un lugar situado más allá de la producción de AMP cíclico nefrogénico. Bueno, existen algunas características clínicas y bioquímicas que nos ayudan a diferenciar entre los diversos tipos de hipoparatiroidismo y pseudohiparatiroidismo. Las principales son el calcio y la paratormona. Ahí es donde vamos a encontrar la diferencia entre hipo y pseudohipo. El hipoparatiroidismo presenta niveles disminuidos de calcio y de paratormona, y el pseudohipoparatiroidismo de cualquier tipo presenta niveles de calcio disminuidos, pero niveles de paratormona aumentados, lo que nos ayuda a generar el diagnóstico entre uno y otro. En las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia
podemos encontrar si se presenta en un cuadro agudo o crónico. Esa es la principal diferencia. Si la encontramos en una manera aguda, las principales manifestaciones neuromusculares van a ser paréstasis y tetania, y efectos cardiovasculares vamos a tener una disminución de calcio ionizado, y esto que va a ocasionar hipotensión, insuficiencia cardíaca y arritmias cardíacas. Si por el contrario nos encontramos con una forma crónica, podemos tener en los defectos neuromusculares espasmos carpoideales, espasmos musculares, paréntesis peribucales y, en casos muy extremos, espasmos laríngeos y convulsiones. El diagnóstico inicia primero midiendo los niveles de calcio y de fósforo. Podemos tenerlos normales o bajos, o podemos tenerlos normales altos. Si nos los encontramos con que están altos, lo que prosigue es medir la PTH. Si la tenemos alta, podemos derivar que es un pseudo hiperparatiroidismo o una insuficiencia renal crónica en fases iniciales. Si por el contrario la tenemos baja, podemos deducir que se trata de un hipoparatiroidismo. Ahora bien, si cuando medimos los niveles de fósforo y de calcio, sobre todo de fósforo, si están bajos, a continuación hay que medir los niveles de vitamina D. Si los tenemos bajos, significa que esto se trata de una falta de aporte o una malnutrición o etcétera, algo relacionado a un déficit de vitamina D que cursa con las causas que ya mencionamos. Si por el contrario está en niveles normales la vitamina D, a continuación hay que medirla 1,25 de hidroxivitamina D. Muy bien, a continuación vamos a hablar sobre los trastornos en el equilibrio del fósforo. Vamos a abordar el tema de la hipofosfatemia, que es una concentración disminuida de fósforo en el cuerpo humano, así como de la hiperfosfatemia, que es una concentración aumentada de fósforo. Vamos a tener que el fósforo es sobre todo un anión intracelular. Sin embargo, este anión lo vamos a encontrar en diferentes concentraciones en el cuerpo humano, dependiendo de la edad del paciente. Principalmente en humanos, vamos a tener que las concentraciones de fósforo van a estar entre los 2.5 y los 4.5 miligramos sobre decilitro. Estos valores van a ser ligeramente superiores en los lactantes. Las concentraciones van a ir de 3.7 a 8.5 miligramos sobre decilitro. Mientras que en los niños, las concentraciones van de 4 a 5.4 miligramos sobre decilitro. Esto tal vez debido a que hay más hormona del crecimiento y menos hormonas en las gónadas. La hipofosfatemia. La hipofosfatemia la vamos a definir como una concentración de fósforo sérico inferior a 2.5 miligramos sobre decilitro en el caso de los adultos. En el caso de los niños la definiremos como una concentración de fósforo sérico inferior a 4 miligramos sobre decilitro. Este trastorno va a ocurrir en el 10 al 15% de los pacientes hospitalizados, y una forma más grave de hipofosfatemia va a ser cuando el fósforo sérico sea menor a 1 miligramo sobre decilitro. Este trastorno va a ser mucho menos frecuente. En cuanto a su etiología, vamos a encontrar que la hipofosfatemia puede generarse mediante 3 grandes mecanismos. Entre estos mecanismos vamos a encontrar la absorción intestinal reducida, una eliminación renal incrementada y la desnutrición y movimientos intracelulares. Bueno, en cuanto a la absorción intestinal reducida, vamos a tener que la absorción intestinal puede disminuirse mediante la administración ya sea de glucocorticoides por niveles muy altos de magnesio o en el hipoparatiroidismo. En cuanto a los antiácidos, vamos a tener que una ingesta prolongada de antiácidos
puede interferir con la absorción intestinal. Esto se va a dar debido a que los antiácidos pueden contener aluminio, calcio o magnesio y estos van a captar el fósforo en el intestino. El abuso de estos antiácidos puede producir una hipofosfatemia, ya que estas sustancias se van a unir al fosfato, lo que va a causar un aumento en las pérdidas de fosfato por las heces. Cuando hay una diarrea crónica, la hipofosfatemia se va a presentar, pero generalmente se va a presentar de una manera muy discreta. Y esto se va a deber no solo a que hay una menor absorción de fósforo, sino que hay una coexistencia de un déficit de la vitamina D. En cuanto a la eliminación renal incrementada, vamos a tener como causas el hiperparatiroidismo tanto primario como secundario, puesto que el efecto fosfatúrico de la hormona paratiroidea puede producir una hipofosfatemia en el hiperparatiroidismo primario. Algo similar va a ocurrir en el hiperparatiroidismo secundario a las situaciones de un déficit de la vitamina D. En cuanto a mutaciones genéticas, podemos encontrar mutaciones en el cotransportador sodio-fosfato, el cual se va a encontrar en el túbulo proximal. Esto también va a producir una hipofosfatemia, asociada en este caso a hipercalciuria. Finalmente tenemos los defectos en la absorción de los túbulos renales. Como ya lo comenté, cuando hay una absorción tubular de fósforo inferior al 95% en presencia de hipofosfatemia, va a apuntar a que hay una pérdida renal. Para finalizar con la etiología de la hipofosfatemia, vamos a tener a la desnutrición y entre ellas al alcoholismo. Pues el alcoholismo es una de las causas más comunes de hipofosfatemia. Esto debido a que una persona alcohólica puede presentar cierto grado de desnutrición, un aumento en la excreción renal o hipomagnesemia. En cuanto a la desnutrición, esta incrementará su excreción de fosfato y esto ocasionará a que haya mayores pérdidas de fósforo del cuerpo. En cuanto a las manifestaciones, vamos a tomar los valores del laboratorio como gran determinante para diagnosticar la hipofosfatemia. Principalmente en el adulto, si las concentraciones de fósforo son menores a 2.5 miligramos sobre decilitro y si en niños son menores las concentraciones de fósforo a 4 miligramos sobre decilitro. Estas manifestaciones clínicas de la hipofosfatemia se van a producir debido a que hay un decremento en el depósito de energía celular, debido a que hay una insuficiencia de ATP, por lo que se va a generar alteraciones en la función neural, musculoesquelética, además de trastornos hematológicos. En las manifestaciones neurales vamos a tener el temblor, la ataxia, la confusión, el estupor y coma. Estas manifestaciones van a ser poco frecuentes, debido a que se presentan solamente cuando hay una hipomagnesemia de gravedad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando las concentraciones de fosfato son menores a 1 miligramo sobre decilitro. En las manifestaciones en el músculo esquelético vamos a encontrar que es frecuente la miopatía proximal e incluso la rabdomiólisis en los casos graves en pacientes alcohólicos. Aquí podría entrar de igual manera la insuficiencia respiratoria, debido a que podría haber una función deteriorada de los músculos de la respiración, igualmente en una hipofosfatemia grave. La insuficiencia de fosfato puede interferir en la mineralización de la matriz ósea recién formada, por lo cual en los niños puede haber un crecimiento anómalo o manifestaciones clínicas de raquitismo, mientras que en los adultos una hipofosfatemia puede ocasionar rigidez en las articulaciones, dolor de huesos y deformidades esqueléticas. Finalmente encontraremos trastornos sanguíneos. Esto debido a que el metabolismo de los glóbulos rojos se puede dañar por insuficiencia de fósforo. Las células se vuelven rígidas y sufren mayor hemólisis. Encontraremos una hipofosfatemia grave aguda. Esto se va a presentar cuando las concentraciones de fósforo sean menores al 0.5 miligramos sobre decilitros.
Esto va a causar anemia hemolítica aguda, con un aumento de la fragilidad de los eritrocitos, mayor susceptibilidad a infecciones y disfunciones de plaquetas con hemorragias petequiales. La hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia la vamos a definir como una concentración plasmática de fósforo por arriba de 4.5 miligramos sobre decilitro en el caso de los adultos. En el caso de los niños la vamos a definir como una concentración plasmática de fósforo arriba de 5.4 miligramos sobre decilitro. Es importante al diagnosticar una hiperfosfatemia asegurarnos de descartar una pseudohiperfosfatemia, ya sea por una hiperglobulinemia, una hiperlipidemia o hemólisis, ya que esto va a interferir en la determinación analítica de nuestro diagnóstico. En cuanto a la etiología de la hiperfosfatemia, vamos a tener que va a estar mediada por 3 grandes mecanismos. El primero, una sobrecarga aguda de fosfato. Este suele producirse por una administración de sustancias con sales de fósforo, ya sea vía intravenosa, vía oral, en el caso de laxantes, o vía rectal, en el caso de enemas, los cuales estas sustancias van a contener sales de fósforo. La administración de estos laxantes orales o enemas que contienen fósforo como preparación para colonoscopías en pacientes con insuficiencia renal previa puede provocar una hiperfosfatemia grave. Como segundo mecanismo vamos a encontrar el desplazamiento del espacio intracelular al espacio extracelular. Esto se va a dar debido a que la liberación de fósforo de manera intracelular deriva de trastornos como lesión masiva de tejidos, rabdomiólisis, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia de potasio y convulsiones. Entre otras causas vamos a encontrar a la quimioterapia, ya que esta va a ser capaz de aumentar las concentraciones de fosfato plasmático, dada a la rápida destrucción de las células tumorales, lo que va a constituir al síndrome de lisis tumoral. Como tercer mecanismo vamos a encontrar una eliminación deteriorada. Esto puede ser por un hipoparatiroidismo. Sin embargo, la causa más frecuente es la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. En la insuficiencia renal crónica, la retención de fósforo comienza en etapas precoces. Sin embargo, esta es compensada inicialmente, por lo que suele manifestarse o suele diagnosticarse hasta estadios muy avanzados. En cuanto a las manifestaciones, encontraremos que los valores de fósforo estarán incrementados, correspondiendo en el adulto a una concentración mayor de 4.5 miligramos sobre decilitro y en niños una concentración mayor a 5.4 miligramos sobre decilitro. Encontraremos también que la hiperfosfatemia va a ir paralela al decremento de calcio plasmático, por lo cual muchos de los signos y síntomas que se asocian con la hiperfosfatemia van a estar relacionados con una insuficiencia de calcio, dándonos así manifestaciones neuromusculares, tal como parestesias y tetania. Finalmente encontraremos manifestaciones cardiovasculares, ya que la hiperfosfatemia mantenida, especialmente en los pacientes que sufren de una insuficiencia renal, facilitará las calcificaciones vasculares de las válvulas cardíacas y las calcificaciones de partes blandas, por lo cual nos puede dar como manifestación una hipotensión y arritmias cardíacas. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos en el equilibrio del magnesio, abordando temas como la hipomagnesemia, que son concentraciones disminuidas de magnesio en el cuerpo humano, y la hipermagnesemia, que son concentraciones elevadas de magnesio en el cuerpo. Encontraremos que el magnesio ocupa el cuarto lugar entre los cationes abundantes en el cuerpo y sus concentraciones plasmáticas van a ir desde 1.8 a 3 miligramos sobre decilitro en condiciones basales. La hipomagnesemia. La hipomagnesemia va a constituir a concentraciones de magnesio por debajo de 1.8 miligramos sobre decilitro. En cuanto a su etiología, tenemos que es el resultado de una ingesta insuficiente de magnesio o pérdidas excesivas del mismo, ya sea vía renal o vía intestinal. Entre sus principales mecanismos vamos a encontrar la disminución de la ingesta, la cual va a consistir en una restricción de la ingesta de manera directa, provocado por una desnutrición, una inanición o un mantenimiento prolongado de nutrición parental sin magnesio.
Otra causa común de insuficiencia de magnesio es el alcoholismo crónico, el cual nos va a traer una baja ingesta y nos va a traer de igual manera pérdidas gastrointestinales por diarrea. Otro mecanismo son las pérdidas intestinales. Esto causado por una mala absorción en el tracto digestivo, el exceso de laxantes que nos va a provocar diarreas y los vómitos. Esto puesto que las concentraciones de magnesio en el tracto digestivo alto es de 1.000 equivalentes sobre litro, mientras en el tracto digestivo bajo es de 15.000 equivalentes sobre litro, por lo que los vómitos y en mayor medida la diarrea provocará una hipomagnesemia. En las pérdidas renales encontraremos que la excreción de magnesio por la orina va a estar aumentado en el hiperparatiroidismo y en el hiperaldosteronismo. De igual manera, algunas sustancias incrementan las pérdidas renales de magnesio, como lo son los diuréticos de asa y los fármacos nefrotóxicos como los antibióticos aminoglucósidos. También encontraremos diversas enfermedades genéticas, tal como el síndrome de Kierkemann y el de Bartter, los cuales también van a condicionar a un hiperaldosteronismo. Como último mecanismo tenemos la redistribución del magnesio, que va a pasar del espacio extracelular al espacio intracelular. Y como sus causas vamos a tener a las politransfusiones, las cuales van a producir una hipomagnesemia por el efecto ligante del citrato. Otra causa es el paso del magnesio al interior de la célula, que también va a ocurrir en la administración de insulina o de soluciones glucosiladas. En cuanto a los laboratoriales, encontraremos que el magnesio sérico va a tener una concentración menor a 1.8 miligramos sobre decilitro. Las manifestaciones del déficit de magnesio son causadas por trastornos electrolíticos, principalmente por la hipocalcemia, la cual causa manifestaciones neuromusculares como cambios de la personalidad, irritabilidad, movimientos atetoides, signos de Chebusquet y Trousseau positivos, además de una tetanía franca. Todo este cuadro clínico aparecerá cuando haya una hipomagnesemia grave con concentraciones inferiores de 1.5 miligramos sobre decilitro. De igual manera también tenemos manifestaciones cardiovasculares. La disminución de magnesio favorece a la aparición de arritmias graves, ventriculares y supraventriculares, así como taquicardias e hipertensión. La hipermagnesemia. La hipermagnesemia representa un aumento en el magnesio total del cuerpo y a una concentración de magnesio plasmático por arriba de 3 miligramos sobre decilitro. Esta va a ser una alteración poco frecuente debido a la gran capacidad del riñón de excretar el magnesio. En cuanto a su etiología, vamos a encontrar que las principales causas es el consumo excesivo de magnesio y la excreción reducida del mismo. Esto se puede dar debido a que el tratamiento habitual de la preeclampsia es el sulfato de magnesio, el cual puede producir una hipermagnesemia transitoria. La administración de enemas que contengan magnesio en sujetos con una función renal anormal también pueden provocar una hipermagnesemia debido al déficit de excreción del magnesio en estas personas. Como factores de riesgo vamos a tener a la edad avanzada. Esto debido a que las funciones renales van a ir disminuyendo conforme el paso de los años y se tiende a consumir medicamentos que tienen magnesio como antiácidos y laxantes. Otro factor de riesgo es el embarazo, ya que como lo mencioné anteriormente, para tratar la preeclampsia se utiliza el sulfato de magnesio, además de para tratar la toxemia en el embarazo y el trabajo de parto prematuro. En cuanto a las manifestaciones, encontraremos en laboratoriales que los valores de magnesio sérico van a estar disminuidos por debajo de 3 miligramos sobre decilitro. A partir de que las concentraciones de magnesio son superiores a 4.8 miligramos sobre decilitro, puede haber una disminución en la función neuromuscular, lo que ocasiona hiporreflexia, confusión, debilidad y parálisis muscular. El magnesio va a reducir la liberación de acetilcolina y podría generar un bloqueo neuromuscular y una parálisis respiratoria. Finalmente, encontraremos que los efectos cardiovasculares en la hipermagnesemia se relacionan con los efectos bloqueadores de los canales de calcio que ejerce el magnesio, por lo cual pueden llegar a aparecer hipertensión, bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares y en el peor de los casos paro cardíaco. Este último
se va a suscitar solamente cuando las concentraciones de magnesio sean mayores a 12 miligramos sobre decilitros.